canal Elena Crochet. En esta ocasión vamos a hacer una chaquetita, ya vais a ver que es sencillita, súper fácil de hacer. Y bueno, pues son dos piezas que tenemos que hacer, dos rectángulos. Montamos una serie de puntos, mira, aquí en este por ejemplo, montamos una serie de puntos que en mi caso han sido 121, es un múltiplo de 10 más 1. Vale, bueno, pues ten en cuenta que yo de esos 121 luego voy a partir, así voy a doblar y me van a quedar 61 para la espalda y 60 para el delantero. Este es mi hombro donde doblo. Entonces tienes que calcular una cantidad de puntos para el largo que a ti te guste. Que en mi caso, así doblado, me estaría dando un largo desde el hombro de 48 centímetros. Así que el rectángulo sería del doble. ¿Vale? La medida sería el doble. Bueno, pues tú calculas tu cantidad de puntos, múltiplo de 10 más 1. Yo te doy la referencia para una talla M con este material que yo estoy utilizando, que es un algodón 100% reciclado de un resto que yo tengo. Y bueno, la puntada que veis en gris, que es esta que se ve así como una flor, queda súper bonita. La estoy haciendo para que como que haga un poco de contraste con este color gris. Son 4 hebras de hilo perle finito, finito. Me va a quedar un poquito menos grueso que el otro material y entonces va a hacer ahí como un poco de textura diferente. Bueno, pues lo que haremos, ahora te explico la puntada cómo es. Empezamos, como os digo, montando una cantidad de cadenas, que en mi caso han sido 121. Y vamos a dar una primera vuelta en punto alto, otra en punto bajo, otra en alto, otra en bajo. Aquí van 4 vueltas. Hacemos las 3 vueltas del motivo. Son 3 vueltas con el gris, más una en punto bajo con el gris para retomar puntos, ya son 4 vueltas. Y después vamos alternando. Punto alto, punto bajo, punto alto, punto bajo, punto alto, punto bajo. O sea que aquí van 6 vueltas. Y las 4 que te digo, de las 3 de la puntada más la de punto bajo, 4 del motivo. De nuevo 6 vueltas con punto alto, punto bajo, punto alto, punto bajo, punto alto, punto bajo. De nuevo las 4 vueltas. Y ya por último vamos a dar una vuelta completa en punto alto y otra en punto bajo. Y solo en la mitad haremos 61 puntos en punto alto en un lado, que en este lado serán los 61 puntos últimos. O sea, en vez de empezar aquí, veis que aquí corto la hebra porque aquí me salto 60, hago 61 en punto alto, y en el otro, para que me quede bien en la espalda ese aumento, empiezo haciendo los 61 puntos altos y paro. ¿Para qué? Pues para que nos quede, mira, una vez que yo lo doblo, me queda ese crecido, o sea, esa vuelta extra, digamos que aquí tengo ya otra, no me quede en el delantero, sí me quede en la espalda. Y del otro lado igual. No me quede en el delantero, pero sí me quede en la espalda. Entonces yo aquí no he cortado la hebra porque vamos a unir con la vuelta de punto bajo esos 61 puntos y ya tendría la espalda unida. Lo siguiente será cerrar los costados. Vamos a dejar aquí un espacio para el brazo. Cerramos a un lado y a otro. Haremos la solapita de delante y el cuello. Y ya si tú quieres le puedes añadir manga o no. Yo le voy a hacer un poco de manga, pero muy poca, creo. Lo voy a ir viendo, porque todavía estoy en duda si hacer la manga larga o hacer la manga corta. Pasamos a hacer la muestra con el patrón. He trabajado toda la blusa con un gancho del 4,5, pero para montar las cadenas iniciales voy a utilizar un 6. Montamos las cadenas, 121 en el caso de mi blusa, tú puedes hacértelo a tu medida. Yo aquí voy a montar un múltiplo de 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, voy a hacer otros 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más una. Suelto ya el gancho del 6 y cojo ya con el que voy a trabajar, que es el 4,5. Y vamos a hacer la primera vuelta, que es en punto alto. Entonces, hago una cadena extra, me voy a la siguiente, voy a hacer un punto bajo y en esta hebra otro punto bajo. Y tengo un punto alto. Y ya voy haciendo puntos altos en todas las cadenas. Toda la vuelta en punto alto. He completado todos los puntos en punto alto, hago una cadena giro y hago la siguiente vuelta entera en punto bajo. Un punto en cada punto en punto bajo. He completado la vuelta en punto bajo y ahora hago una cadena giro y la siguiente vuelta sería en punto alto. Hago un punto bajo, cojo esta hebra del punto bajo y hago otro punto bajo sobre él y ya tengo mi primer punto. Y de nuevo todos los puntos en punto alto. Esta vuelta y la siguiente sería en punto bajo. Voy a adelantar esta vuelta en punto alto y la siguiente en punto bajo y ya empezaríamos a hacer la puntada del motivo de la flor en otro color. He completado ya esa vuelta en punto bajo también. Tengo un total de 4 vueltas y ahora vamos a preparar el color y lo añadimos. Aquí hemos cortado ya la hebra y aquí en el primer punto añado el color que vaya a utilizar para la otra puntada. Hago una cadenita, un punto bajo ahí en ese primer punto y ahora separo con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Salto. A ver, aquí, que no me moleste esto. 4 puntos, 1, 2, 3, 4. En el quinto voy a hacer un punto alto, 3 cadenas y un punto alto en el mismo sitio. Estoy haciendo como una V. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Salto 1, 2, 3, 4. En el quinto hago un punto bajo. Y esto es lo que vamos a repetir por todos los puntos. De nuevo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En el quinto hago un punto alto. 1, 2, 3 y un punto alto en el mismo punto. De nuevo 4. 1, 2, 3, 4. Salto 1, 2, 3, 4 y en el quinto un punto bajo. Todo el tiempo, todos los puntos y te va a coincidir así como a mí. Terminas con un punto bajo. Esa es la primera vuelta del motivo de la flor. Vamos a hacer la vuelta número 2. Hago una cadenita, giro. Aquí en el punto bajo hago un punto alto, así que hago un punto bajo, me meto en la lazada y hago otro punto bajo. Ya tengo un punto alto. 1, 2, 3 cadenas, entro de nuevo y hago un punto alto. Ya tengo una V. Ahora estamos invirtiendo la puntada. Hacemos lo mismo, pero donde tengo el punto bajo hago la V, donde tengo la V hago el punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Donde tengo la V hago el punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Donde tengo el punto bajo hago la V. Punto alto, 3 cadenas, punto alto. 1, 2, 3, 4. Donde tengo la V hago un punto bajo. Y continuamos haciendo 1, 2, 3, 4 y vas a finalizar con una V.
ya que terminas en el punto bajo. Ahí hacemos una V, punto alto, 3 cadenas, punto alto. Es la vuelta número 2. La vuelta número 3 es como la 1. Hago una cadenita giro, dentro de la V hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4. En el punto bajo hago una V. 1, 2, 3 y otro punto alto. Uno, 2, 3, 4. Punto bajo en la V. 1, 2, 3, 4. En el punto bajo, una V. Todo el tiempo así hasta quedarte sin punto. Uno, 2, 3, 4 y finalizo con el punto bajo. Y lo voy a hacer sobre el punto alto. Bueno, pues este sería el motivo. ¿Veis que aquí se forma una flor? Y aquí otra, y así se te van formando. Pues la siguiente vuelta, que ya es la última que hacemos de esta puntada, es entera en punto bajo y es para recuperar puntos. Giro, si yo tenía aquí 21 puntos, tengo que volver a tener 21. Si tú tenías 121 como yo, tienes que volver a tener. Entonces, contamos aquí. Este es un punto, pero no lo voy a contar. Y ahora vamos a contar 10 hasta aquí. ¿Cómo? Hasta el punto bajo tengo que tener 10 y hasta el punto bajo tengo que tener 10. Más 1, que es el que acabo de hacer aquí. Entonces, en las cadenas hago 1, 2 y 3. 1 sobre el punto alto. Ya tengo 4 y en la V tengo 5. En el siguiente punto de la V tengo el sexto, luego hago 3 más, 7, 8, 9, son 3 más sobre las cadenas y 10 en el punto bajo. ¿Veis? Y te encaja perfectamente eso, 10, ese múltiplo de 10. Pues de nuevo, las cadenas 3, 1, 2, 3, 4 y 5. 6, 7, 8, 9 y 10. Y habría terminado aquí. Ya puedes cortar la hebra, girar y hacer tu primera vuelta en punto alto sobre cada uno de los puntos bajos que te encuentras. Vuelves a añadir el color. En ese primer punto pasa a una cadena y punto bajo sobre el punto bajo, otro punto bajo. Tengo mi primer punto y si quieres puedes aprovechar para esconder estas hebritas. Y ya solo tenemos que hacer la vuelta de punto alto. ¿Vale? Ahora irían las 6 vueltas, que son 3 en punto alto y 3 en punto bajo, alternándola. Aquí vas haciendo y escondiendo la hebra a la vez. En la vuelta en punto alto, cadena gira, la vuelta en punto bajo. En la vuelta en punto bajo, cadena gira y la vuelta en punto alto. Y así
tienes que tener 6 vueltas. Alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo. Repite estas 4 vueltas, las 3 del motivo y la del punto bajo. Así tantas veces te haga falta para tu ancho, porque ahora lo que estamos trabajando sería ya el ancho. Tú estás trabajando ahora mismo hacia allá, estás trabajando el ancho. Voy a abrirlo para que lo veáis bien. Hemos empezado aquí, mi 121. Primeramente he hecho 4 nada más, ¿vale? Esto es lo que va en el costadito. 4, 6, 4, 6, 4. Y aquí te quedas en una de alto y una de bajo, porque la siguiente que vamos a hacer es solo el crecido en la mitad. Entonces, te enseño cómo vamos a seguir. Una vez que tengamos unida la espalda, ya la tengo completa, vamos a unir los costados. Bueno, pues yo he unido 31 puntos y he dejado el resto para espacio del brazo, de la manga, y lo estoy uniendo igual. Mira, en el otro lado que ya estoy terminando, ya tengo aquí 28 puntos unidos. Pues lo estoy uniendo igual, 28, aquí sería 29. ¿Veis por qué tenemos que hacer las cadenas con un gancho más grande cuando iniciamos? Para poder ahora entrar bien. 29, dejo aquí en espera, me vengo al otro lado, al punto 29 y paso. 30, me vengo al otro lado. Y 31. Aquí. Bueno, pues voy a hacer una cadenita. No vamos a cortar la hebra. Ya tenemos los dos lados unidos y la espalda. No voy a cortar la hebra. ¿Por qué? Porque ya voy a aprovechar que tengo aquí el material y voy a hacer el largo de manga que yo quiera, repitiendo el patrón. Bueno, pues mirad, aquí tengo ya vuelta de aquí hay punto bajo, punto alto, punto. A ver, hay un punto alto, con lo cual ahora me tocaría punto bajo y serían 6 en total. Voy a completar esas 6 aquí en la manga, que ya tengo 4, ¿no? Tengo 1, 2, 3 y 4, sí. Ahora hago bajo, alto y voy a tener que hacer de nuevo bajo para que me coincida bien de poder hacer o directamente sobre el alto algo en motivo, que también puedo hacerlo, no pasa nada. Venga, para que no me quede tan ancho. Lo hacemos así entonces. Aquí va a coincidir eso, que va... que después del punto alto es cuando haces el motivo. Y repites las vueltas. Vamos a sacar un múltiplo de 10. Y aquí en este caso ya no sería más 1. Porque vamos en redondo, con lo cual no nos hace falta ese 1 extra. Venga. Bueno, pues aquí mismo voy a hacer uno. El primero. Y ya voy haciendo puntos. Ya tengo que ir contando, ¿eh? Tenemos que ir contando. Este está enganchado que hemos cerrado. No se cuenta. A partir del siguiente. 1, 2, 3. Pero la cosa es que me queda abierto. Entonces no queda bien. Voy a tenerlo que hacer a la fuerza. 1, 2, 3, 4, 5. Y así voy a ir haciendo, pero me tiene que quedar un múltiplo de 10. Así que si luego tengo que hacer alguna disminución para que me quede, lo hago. Ahora os digo la cantidad de puntos que me quedan. 1, 2, 3, 4, 5. Voy por 5. Ahora os digo. Me he equivocado antes y empezar con puntos altos. Es con punto bajo lo que nos tocaría ahora, porque aquí lo que nos encontramos es punto alto, ¿eh? Perdón que me he equivocado. Voy por 7. 8, 9, ¿vale? Vamos en punto bajo.
me encaja perfectamente, son 60 puntos. Aquí cierro con punto deslizado y ahora sí hago otra vuelta en punto alto para tener punto bajo, punto alto, punto bajo, punto alto, punto bajo y punto alto, para tener esas 6 vueltas. Cadena, entro y hago el primer punto y ya todos los puntos en punto alto. En la siguiente vuelta voy a hacer directamente el motivo de 4 vueltas del dibujo de la flor, las 3 de la flor más la de punto bajo, y así voy haciendo, repitiendo el largo que yo quiera de manga. O sea que a continuación, si yo quisiera seguir, pues después del motivo de la flor voy a hacer de nuevo estas 6 vueltas en punto alto, punto bajo, el largo de manga que tú quieras. Yo creo que lo voy a dejar en principio corto, y bueno, pues si más adelante la quiero alargar, como tengo material, lo podría hacer, pero de momento, como todavía está haciendo una temperatura que no nos hace falta la manga, pues creo que la voy a dejar corta para poder dar uso así. Voy a completar esta manga y la otra y os enseño la cantidad de vueltas que yo he dado. Bueno, pues mira, ya he completado la manga. ¿Qué he hecho extra? Pues he hecho la vuelta en punto bajo, la vuelta en punto alto, las 4 vueltas del motivo, y después he vuelto a hacer una en punto alto y una en punto bajo en el tono marroncito. Nada más. En la otra manga igual. La vuelta en la que iniciamos con punto bajo, punto alto, y después el motivo de las 4 vueltas, las 3 del motivo, la del punto bajo y luego 2 más, una en punto alto y otra en punto bajo. Este es el largo que yo le he dado de momento. Si tú lo quieres más largo, solo continúa con él repitiendo en los motivos y ya está. Bueno, pues ya lo siguiente, mira, yo ya me lo he probado y he visto de dónde quiero que me salga la solapita que lleva aquí arriba, el cuello que lleva aquí arriba, mejor dicho. También tendremos que hacer para que nos llegue, porque mira, aquí nos está faltando ese espacio que hemos dejado para el cuello. Entonces aquí vamos a trabajar unas vueltas en punto. Primero haremos una vuelta en punto alto hasta donde tengo el marcador. Me quedaré un punto antes. Volveré en punto bajo. En este lado hago lo mismo, una vuelta con la misma cantidad de puntos que he dejado aquí. Volveré en punto bajo y después voy a trabajar un trocito en punto bajo, tanto a un lado como a otro. En uno haré ojales, en el otro pondré botones, y ya esto será lo que nos cierre. Nos faltará para rematar, bueno, pues hacer el cuello, esa solapa que os digo de arriba, y bueno, en la parte de abajo también haremos algo para que nos quede mejor la terminación. Pero en principio, bueno, pues aquí he dejado yo, os voy a contar los puntos: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46, 47, pues hasta el 47 es lo que haré en punto alto y luego vuelvo en punto bajo, ¿vale? En el otro lado igual, porque en el 48 es donde tengo yo ya puesto para la solapita, que le voy a poner bien, ¿vale? Que ahí en ese siguiente punto empezaré a hacer la solapa en esa cantidad de puntos que me queda aquí. Bueno, pues eso no lo voy a explicar, ¿no? Porque simplemente es lo que estoy diciendo: 47 puntos en punto alto, bajo un punto bajo, 47 puntos altos, bajo un punto en punto bajo. Pero bueno, ya que estás aquí no vas a estar quitando el hilo, así que haré esta primera vuelta en punto alto, vuelvo en punto bajo, y ahora os indico, porque yo creo que en este lado irá 3 espacios para luego que nos entren los botones, que los botones van en este lado, ¿no? Lo haremos así, ¿vale? Que nos encaje así. Entonces tendremos que hacer los espacios, los ojales, 3 ojales, que los repartiremos. Voy a hacer primero lo que os comento y ahora ya vamos a la vuelta de punto bajo con los ojales. Bueno, pues
hasta aquí he hecho lo que os comenté. He hecho los 47 puntos en punto alto, justo antes del marcador, y he vuelto en punto bajo, esos 47 puntos. Y ahora vamos a hacer los ojales. Entonces, en esta vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3, los 3 primeros. Ahora hago 2 cadenitas, salto 2 puntos y hago 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí tengo un espacio para el ojal. Vamos a hacer otro, 2 cadenas, salto 2 puntos, 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5 y el tercero 2 cadenitas, salto 2 puntos y ya termino con 3, 1, 2 y 3. Hago una cadena, giro y vuelvo esos puntos en punto bajo. 1, 2, 3, 2 en los espacios de cadena, los 5, dos en el espacio de cadena, de nuevo los 5, dos en el espacio de cadena y los 3 últimos. Una cadenita y giro. Y de vuelta, otra vuelta en punto bajo, nada más, sobre todos los puntos. Bueno, pues de este lado ya tenemos hecho los ojales, más esa vuelta, hemos hecho la vuelta en punto bajo con el ojal, con 22 puntos, hemos vuelto a 22 puntos en punto bajo y hemos subido 22 puntos en punto bajo. En el otro lado hacemos lo mismo. Yo tengo aquí puesto el marcador porque he tenido que trabajar en punto alto hasta ahí. 47 puntos, he bajado los 47 puntos bajos y luego he hecho una vuelta en punto bajo 22 puntos y vuelta en punto bajo 22 puntos, 2 nada más, que aquí han sido 3 por la de ojales. Y he colocado 3 botones. En la posición, pues cuentas 1, 2, 3, recuerda que en el 4 y en el 5 donde hiciste el caladito en este lado, pues ahí pones el botón. Cuenta 5 en el 6 y 7, aquí. Cuenta 5 en el 6 y 7, ahí. Y luego te sobran 3. Y te encaja perfectamente. Bueno, pues te va quedando así. ¿Vale? Y ahora lo siguiente, ya puedo quitar de aquí el marcador. Y vamos a empezar a dar vueltas en punto bajo. Desde aquí hemos hecho nuestro último punto alto. Bueno, pues desde el siguiente hago punto bajo hasta aquí. Y vuelvo, y vuelvo, y vuelvo las veces que haga falta hasta tener el tamaño que tú quieras de cuello. Bueno, y he tejido así 12 vueltas en punto bajo. La medida, tú lo puedes hacer a tu gusto. Yo lo he hecho así y me mide 10 centímetros. Y para mí ya está bien. Entonces, mira, nos queda así. Pero lo dicho, si tú lo quieres más grande, pues sigue dando vueltas y ya está. Bueno, pues tú puedes poner esto más abajito, también la solapita, como tú quieras. Yo lo he puesto a mi gusto, pero si tú quieres lo puedes modificar ahí. En vez de subir 47, subes por ejemplo 45 y te bajas un poquito aquí, como tú quieras.
Yo lo he dejado así tipo como una blusita abierta. Y bueno, otra cosa, de aquí, en esta parte de abajo, os dije, damos una vuelta en punto bajo, pero no la voy a dar porque me tendría que meter con el mismo color aquí en la zona gris y no quiero. Quiero que me quede así terminado. Lo que sí voy a hacer es rematar muy bien las hebras, que me quede esto lo más parejito posible y ya está. ¿Vale? Que sería lo que me faltaría ya por hacer. Rematar esta parte de hebrita. Porque yo todas estas hebras que me quedaban aquí arriba, yo esas las he ido ahí con las vueltas de punto bajo, las he ido escondiendo. Todo lo que he podido ir escondiendo lo he escondido ya. Y bueno, faltaría dar también un poquito de vapor para que se nos quede más planchadito y todo como mejor y ya está. Estaría terminado. Para mi gusto ya está terminado. Tú lo puedes modificar de más largo de manga, abajo si quieres también hacerle la vuelta que yo te digo que yo no le voy a dar. Ya las modificaciones las que queráis, pero como os digo está hecho así a mi gusto. Y bueno, la verdad que queda muy chulo. Espero que te haya gustado y que te animes a hacerlo. Ya has visto lo fácil que se hace. La puntada es súper sencilla. Nos vemos muy prontito. Hasta luego.